Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Buenas tardes, buen domingo, una vez más con ustedes y es un gusto. Nos acompaña hoy en lugar de Nicolás Reynoso, Claudio, y conmigo, acá sentado al lado, está Pablo Marmorato, productor y también, uno de los entrevistadores. Pablo, te dejo la palabra, el Muchas saludo gracias. y a hablar de Tenaris, vamos. Buenas tardes, sí, nos acompaña como todos los domingos muy gentilmente Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Muy bien, hoy están 3 personas para hablar con nosotros, 2 muchachas muy jóvenes y Roberto García Novarini, que no es tan joven, pero es mucho más joven que yo. Sí. Tengo algunos años. Sí. No te los voy a quitar. Claro. El tema sería, ¿por qué llega un chico a consulta en instituciones donde se atiende lo que se llama, y yo pongo comillas porque sé que me lo va a poner Roberto, si no, la salud mental de un chico? ¿Y cómo es el recorrido? ¿Y quiénes intervienen en ese recorrido? ¿Cómo está hoy la situación de chicos que terminan siendo atendidos en instituciones ya sea públicas o no públicas? Para hablar de esto, tenemos 3 personas que tienen experiencia en el trabajo. Una es Luisina Lomonte. Luisina es abogada, es especialista en infancia y adolescencia y es miembro de la dirección del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes acá en el gobierno de la ciudad. Gala Dialangu es magíster en políticas públicas y es directora de protección social del cuadro de implementación de políticas públicas para la equidad y el crecimiento, esto tan largo que se llama CIPEC, entre nosotros, donde dirige un equipo que trabaja en niñez, juventudes y género. Y además está el doctor Roberto García Novarini, él es médico psiquiatra, es jefe de servicio del Hospital Borda, es profesor de psiquiatría en la unidad académica de posgrado del Instituto La Mari de la UBA y es director médico del centro de día de la Fundación Mitre. Así, con los 3 invitados vamos a tratar de cubrir al máximo la mirada sobre las niñas, niños y adolescentes que tienen problemas y que a lo mejor, pero no estoy segura, son crecientes en esta época o, y en el mejor de los casos, son más detectables y por eso son crecientes en esta época. Existían siempre, pero se detectaban menos. Claro. Vamos a ver cómo es eso. ¿Quién quiere empezar? Arranque nomás, arranque. Bueno, a ver, vamos a hacer un poco de historia. Sí. Pensamos que el hombre de Cromañón vivía 20 años. 20 años. En la Edad Media se vivía 40 años. Ahora 75 y un poco más van a pasar 80 o 100. Yo tengo 85 ya. Por eso, fíjate vos, el concepto de niñez y adolescencia es un fenómeno sintomático de la sociedad actual, concretamente, en función de que en niñez y adolescencia aparecen en la sociedad industrial avanzada, con lo cual en la Edad Media había pocos que podían llegar a todo lo que ahora es salud, educación y conciencia del tema de la niñez y adolescencia. Yo tengo que empezar
por el primer año de vida. El arraigo, desarraigo, el amparo. Para ser dependiente o independiente, un adulto tiene que haber dependido de una mamá y un papá. La importancia de la familia y las crisis que se van dando en la familia. Esto es un poco, hacen al crecimiento, la maduración y de los recursos. Entonces, Los recursos que tiene cada uno a medida que va creciendo. los recursos a medida que va creciendo y nosotros pensamos techo, trabajo y trama social, ¿no? Son las 3 T que creo que hacen a la construcción de una buena un buen desarrollo de la personalidad, un buen crecimiento. Nosotros trabajamos, yo soy médico psiquiatra, terapeuta, trabajo en la trama social. El resto es un poco el problema de la sociedad y cultura que estamos viviendo ahora. Creemos, lo que yo y los que trabajamos con un concepto de comunidad terapéutica, ¿no? Como institución. Para mí, el grupo es la madre de todas las instituciones, ¿no? Un poco así, inclusive anterior a la familia. En ese punto, nuestros trabajos, o como trabajamos con familias, son con conceptos grupales, ¿no? El concepto de que un niño va creciendo en interdependencias, desde que nace. Estas pueden ser tóxicas o nutricias. Tomo los dos temas, tóxicos para no meternos en temas teóricos que pueden llevar a algún tipo de concentración o confrontación. Pero tóxicas o nutricias, eso creo que nos ponemos todos de acuerdo. Y bueno, y ahí está el colegio, es fundamental. La psicopedagoga, los clubes de barrio, el barrio en sí. Esos espacios que a medida que va creciendo o se complejizan las grandes urbes, la sociedad, van desapareciendo como núcleos contenedores, ¿no? La prevención en el colegio, la prevención en el barrio, las parroquias. Yo me acuerdo cuando era chico, estaba en Pedro Goyena y Víctor Martínez, en esa época no era lo que es ahora, la parroquia Santa Julia, y en ese momento yo traigo esto, vivencialmente. Jugábamos en el barrio a la pelota y había un policía que jugaba con nosotros. Era confiable. Pensar ahora esto, tengo 70 años, 69, cumplo 70 en septiembre. Pensar ahora esto es como Es una utopía. Es una utopía, porque cambió la sociedad y si yo voy a la casa donde yo viví, ahora son todos edificios y bueno. Y el peligro en la calle. Y la calle está ahora mucho más cercano. Claro. Entonces, ¿qué hay para un chico en crisis o un adolescente? Porque además el chico es un chico, es el padre del adulto, podemos pensarlo así simbólicamente, y viene y pasa por crisis. Papá y mamá, la familia y la adolescencia es una gran crisis. La adolescencia es un derecho adquirido en los últimos años, en el último siglo, que poco se ha visto. O, como bien dijiste, Graciela, se ha teorizado y se ha logrado que haya un derecho a la niñez y un derecho a la adolescencia. Un chico tiene que ser un chico y un adolescente tiene que ser un adolescente. ¿Por qué? Porque entre la niñez y la adolescencia hay la adolescencia es un cambio hormonal, hay un crecimiento. Toda una revolución adentro. Toda una revolución y de la cabeza. Y duelos. Duelos de los padres presumidos, de la rebeldía, que no hay que medicar y que no hay que institucionalizar. ¿Qué instituciones necesitamos en esta cultura? Vamos a ver un poquito el recorrido de quienes transitan por esas instituciones. En el caso tuyo, Exacto. por ejemplo, Luisina.
Vos como abogada que fuiste Hay una cosa interesante que me dijiste al principio. Yo fui abogada de un chico. Es decir, el chico ya como sujeto de derecho. Sí. Como para tener un abogado, lo cual es todo un avance Sí. a lo que era el patronato. Sí, que cambia con la ley 26061 que se crea el sistema de promoción y protección. Bueno, sí, fui abogada del niño. El niño Contanos alguna de tus experiencias en ese sentido. Bueno, justo te estaba comentando que venía de entregar un traslado por un amparo por un chico que tenía un problema de trasplante hepático. El chico es de afuera, es de Bolivia. En Bolivia no hay trasplantes hepáticos, no hay un Incucay como lo hay acá tampoco, por lo cual el chico se enferma y el papá lo trae a la Argentina y bueno, cuando en muy mal estado de salud, cuando llega le dicen, bueno, hay que inscribirlo en la lista de espera para trasplantes y ahí el organismo le dice no. ¿Por qué? Porque tiene que tener residencia en el país, un mínimo de residencia en el país para poder estar en un listado. Ya ahí nos metemos en otro tema, ¿no? Bueno. Político. Sí. Bueno, después de eso se reitera el pedido, vuelven a decir que no por las mismas circunstancias y, bueno, iniciamos un amparo. El chico mismo, porque en general lo que se hace es que el papá representa al chico y en este caso fue él mismo, con nuestro patrocinio, quien pidió su propio hígado está inscrito en lista de espera y bueno, por suerte un juzgado, un contencioso administrativo le dio la razón a él y hoy está en lista de espera, aunque seguimos con las apelaciones, pero hace un año ya que está en lista de espera y esperemos que lo pueda lograr. Gala, vos que perteneces a un grupo que estudia, investiga sobre este tema, ¿es un avance o a mí me parece, pero yo creo que sí, que casi es una pregunta inútil? Esto son las preguntas que nunca hay que hacer, ¿verdad? Por sí o por no. ¿Cómo lo vivís esta intervención de Luisina? Luisina, porque está Luisina, pero quien lo haga. Sí. Creo que esta intervención que nos cuenta Luisina es un ejemplo muy claro de cómo se puede concretizar este cambio de paradigma que vivimos sobre cómo el Estado... ¿Cuál es el cambio de paradigma? De tratar a un niño como un sujeto de derechos. Este cambio que representó la ley, la 26061, con el sistema de protección integral a la niñez y a la adolescencia, generó un cambio muy importante en cómo el Estado se para ante un niño y cómo un niño se para ante el Estado. Y este vínculo tiene implicancias obviamente en la normativa y tiene implicancias muy concretas en la práctica, en el accionar del Estado. Ahora bien, estos cambios que se dieron en la normativa todavía están lejos de lo que sucede en la realidad. En Argentina todavía seguimos concentrando las peores condiciones en las familias con niños. En Argentina la pobreza está infantilizada, no solamente la pobreza... ¿Qué quiere decir la pobreza está infantilizada? Hoy en Argentina por cada adulto que vive en situación de pobreza hay 2 niños que viven en situación de pobreza, más de 2 niños. ¿El promedio? El promedio general de la Argentina. Lo que es peor es que durante el periodo de crecimiento, si bien mejoraron enormemente los indicadores sociales, comparando por ejemplo con la crisis 2001-2002, la infantilización de la pobreza, que es esto, se profundizó. O sea, cada vez proporcionalmente tenemos más chicos en situación de pobreza que adultos, ¿no? Entonces, creo que esta situación es importante. ¿Por qué es esto? Hay... Tenés que investigar, ¿no? Sí. Porque hay como una contradicción. Sí, ahí hay una relación bidireccional entre la demografía y la situación de pobreza. Esto quiere decir, las familias que tienen chicos tienen mayores probabilidades de ser pobres. Y a su vez, las familias que son pobres tienen más probabilidades de tener chicos. Entonces... De tener más chicos. Sí, ahí hay un signo de interrogación porque no es necesariamente la cantidad, sino el tiempo. ¿En qué momento haces el corte para ver si lo haces a los 25 años? Sí. Si lo haces a los 35, no tanto.
Entonces ahí está también la cuestión de qué tanto se adelanta o qué tanto se posterga la maternidad. Y eso es un indicador muy claro de la situación socioeconómica que va a tener esa familia, porque un embarazo en la adolescencia es casi un predictor de situación de pobreza. Que aumentó además. Que está aumentando, y aumentando exponencialmente, no poco, está aumentando muchísimo. Y hoy tenemos más de 300 nacimientos por día de madres adolescentes en Argentina. Y cada vez más jovencitas. Entonces acá, de nuevo, no estamos hablando encima de embarazos adolescentes solamente, sino muchas veces también de abuso, ¿no? En los menores donde no hay consentimiento, el embarazo adolescente en las madres niñas es abuso. Entonces ahí hay una doble situación de vulneración que es una de las puntas del ovillo de todo este maraña de malas condiciones que estamos brindando como sociedad a las familias más vulnerables, que son también las que tienen los chicos más chiquitos, y acá todas las implicancias que tiene lo que sucede en esos primeros años de vida, para cómo esa persona va a transitar el resto de las etapas críticas que va a vivir en su vida adulta. Y todo lo que sucede o lo que no sucede en esos momentos va a afectar no solamente cómo se van estableciendo los circuitos neurológicos, la conformación de las capacidades cognitivas, el lenguaje, las capacidades motrices, etcétera, sino, más importantemente, a mi parecer, esta cuestión del entramado social. Hoy, las instituciones que sirven para socializar a una persona, digamos, clásicamente la familia, la escuela y el trabajo están en crisis. Entonces, en este contexto... También la parroquia, ¿eh? Sí. Y también la parroquia. Entonces, en este contexto, este problema, digamos, de la niñez vulnerada es un síntoma, y ahí yo coincido, de una sociedad que está teniendo cortocircuitos en muchas dimensiones, ¿no? Esto es una causa de una consecuencia de causas mucho más profundas y mucho más difíciles de ir desentrañando. Los otros días yo estaba hablando con una psicóloga que trabaja en una institución pública con chicos y adolescentes. Hay solo dos, el Tomás García y el otro que no me acuerdo, Pablo, ¿cómo se llama? El Elizalde, salas internaciones, ¿no? Para niños, psiquiátricas. Y nos contaba Pablo y a mí que pasan momentos de pánico, porque asistió o fue víctima, pero creo que ella todavía no, pero sí asistió a agresiones muy fuertes de parte de chicos que con 12 años tienen más fuerza que el profesional. Y el profesional no está entrenado tampoco para enfrentar una situación de agresión directa, física. Claro, la tentación de cualquiera es decir, y ese chico hay que internarlo en una institución, ese chico no sé de dónde venía, pero de último más, ¿qué significa para vos, Roberto, esa actitud de los chicos? Para el chico. ¿Por qué? Porque para poderlo entender mejor. Es decir, nadie va a ir a aplaudir una agresión. Ahora, ¿por qué viene? Claro. Está ligado a todo lo que hemos hablado recién. Sí. Tu trabajo Distintas causas. son policausas, ¿no? La crisis de la familia, la sociedad, el Estado en sí, y la cultura y la parroquia, porque no es casual que yo haya comentado que el policía jugaba con nosotros hace 50 años. Ahora la calle es una cosa diferente. Y como vos decís, la vulnerabilidad, ¿no?, de los chicos y techo, trabajo y trama social, de nuevo. Nosotros terapeutas trabajamos en la trama social, trabajamos con familia, con generando y que la comunicación y la posibilidad del grupo familiar enriquezca en cuanto a que la independencia del niño se hace a través de imágenes identificatorias que tienen que ver con papá, mamá, abuelos, abuelas. Las figuras de apego, ¿no? Las figuras de apego. Y de repente aparece una rebeldía y hay una tendencia a pensar esta rebeldía como un marcador psicopatológico, y en realidad es algo diferente.
Nosotros tenemos una posición, un pensamiento crítico sobre lo que es los marcadores de psicopatología en la niñez y la adolescencia. En cuanto, ¿Qué quiere decir? Es decir, ese chico que agrede, claro, alguien puede decir, bueno, es un psicótico. Es claro, vamos a ver, está creciendo esa personalidad. Esa persona tiene que crecer con una familia, Un ambiente sano. con un ambiente que tenga una... Claro, pero estos papás y estas mamás vienen también de otros papás y otras mamás. Y de alguna forma, si estos papás y estas mamás no tienen una... Entonces pensamos, tendría que haber una escuela de familia para papá y para mamá. Yo soy papá y bueno, me formé como pude. Creo que todos los que estamos acá. Bueno, estamos todos igual, ¿no es Igual, cierto? Claro. en ese punto. No, Y pero hay una realidad. el nivel de institucionalización que debería haber de internaciones y con adecuadas dispositivos o espacios para que los chicos puedan hablar en el colegio, para que se pueda hablar con los padres y las madres y que y se pueden evitar internaciones, se pueden evitar medicalizaciones y naturalizar un poco el fenómeno esto de la rebeldía, que tiene que ver con un sentido de crecimiento y maduración, ¿no? Ahora, cuando vos decís naturalizar, yo te digo, es cierto, y bueno, cualquiera de nosotros, vos y yo, hemos sido padres de chicos adolescentes, sabemos la rebeldía, sabemos los nervios que te producen y qué sé yo qué, y al final, bueno, terminás aceptando que la cosa es así, si tenés suerte de acordarte cómo fuiste vos en la adolescencia. Claro. Estamos hablando de problemas críticos que pasan profesionales, además, que reciben un chico que viene a veces con una familia monoparental y punto. O familias arrasadas. O familias, familias arrasadas, Sí. que por alguna razón se convierten en algunos casos en monoparental. Porque cuando yo pienso, y cerramos ya porque nos están haciendo señas desesperadas, pero seguimos en el próximo bloque. Cuando yo pienso en las niñas adolescentes, ¿quién cría a ese chico? Generalmente la abuela, junto con un montón de chicos más, incluida su madre, que es otra chica más. Entonces ahí tenemos una composición familiar que no necesariamente puede ser nociva, pero puede ser tóxica, Claro. usando un término tuyo. Ahora enseguida seguimos.